Vamos a empezar con nuestra clase. Voy a compartir con ustedes nuestra pantalla para que podamos trabajar. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que puedan seguirme de manera más fácil. El curso se llama Filosofía Ministerial. Es un curso que vamos a trabajar en esta mañana. La pregunta es, ¿qué es filosofía ministerial? Y este es tal vez el gran desafío al que nos vamos a enfrentar en las siguientes semanas, ¿verdad? Ya que no hay mucho material que corresponda a esta definición de filosofía ministerial. Y en el libro de texto explicamos esto. La filosofía ministerial es la razón por la que hacemos las cosas. Es el ADN del ministerio cristiano. Es la razón por la que tomamos decisiones. Es exactamente lo que usamos, el razonamiento filosófico por lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos. Todos tenemos una filosofía ministerial. No hay quien no tenga una filosofía ministerial. Y esto es esencial en el proceso de reflexión. Por lo tanto, existe una importancia de reflexionar, revisar, analizar y confrontar nuestro razonamiento filosófico, que es esencial, pues debe de estar centrado en el evangelio. Al no hacerlo, al no reflexionar y tener una filosofía ministerial clara, estamos definitivamente jugando con fuego, ya que esto pone en riesgo la integridad del ministerio al que tú y yo hemos sido llamados. Entonces es importante. Ahora, es importante dejar claro que todos tenemos una filosofía ministerial. No todos la tenemos por escrito, no todos la tenemos reflexionada, no todos la tenemos bíblica, pero todos tenemos una filosofía ministerial. No hay quien no la tenga. No la tenemos por escrito, entonces no podríamos definir a qué nos dedicamos. La visión. Al final vamos a resumir en visión, misión, valores y diseño estratégico, que es lo que queremos que usted elabore. Pero la visión es lo que yo sueño, cómo me sueño yo en 10 años. Y la misión es cómo yo pretendo lograr ese sueño, qué voy a hacer para lograr ese sueño. Los valores son los principios sobre los cuales tomo decisiones para alcanzar ese sueño. Esto es esencial porque yo le aseguro que hay pocas iglesias que podrían decir, en esta iglesia nos dedicamos ¿a qué se dedica? Si usted no tiene un enfoque claro, porque no tiene una filosofía ministerial bien clara, escrita, reflexionada, entonces generalmente lo que hacemos es que vamos dando bandazos según cómo nos sentimos, que tristemente eso es lo que pasa con la gran mayoría de los pastores, que sí tienen una forma de hacer las cosas que denota una filosofía ministerial, pero como no la tienen clara y reflexionada, están sujetos a una serie de vaivenes filosóficos que dependen mucho del último curso que tomar. Hay una serie de definiciones, pedí a un grupo de pastores que nos ayudaran con definiciones de lo que ellos piensan. El pastor Víctor González define: filosofía ministerial es el conjunto de principios, valores que guían el ministerio. El pastor Amílcar López la define: es la definición del ministerio, su enfoque, su propósito de ser. El reverendo Wilmar Watson, que es pastor en Durango, México, es una descripción de la realidad del ministerio cristiano ordenado en el llamado y en la gloria de Dios eterno como soberano de la historia, del ser humano y también el salvador de la creación. El pastor Rubén Esponda, que es pastor metodista en Los Ángeles, define una filosofía bíblica de ministerio, es un conjunto de principios bíblicos no negociables que guían todas las elecciones y decisiones en el ministerio. El pastor Enrique Sosa define: una filosofía de ministerio la componen el conjunto de valores normativos emanados de la Sagrada Escritura que permiten regular, clasificar Si va a y llenar alinear y administrar los datos que vamos incorporando a nuestra reflexión, nuestra fe y nuestra acción en el papel que desempeñamos en el servicio para el avance del reino. Estas son definiciones
que algunos de los pastores que están aquí enunciados este, están compartiendo con nosotros y que nos permiten con mucha claridad darnos una idea de lo que pensamos que es filosofía ministerial. Es importante entender que todos tenemos ya de facto una filosofía ministerial. Ahora, en el libro de texto yo sugiero una definición. Definimos que una filosofía ministerial incluye valores, principios y normas bíblicas que dirigen, motivan y dan dirección al ministerio. Por lo tanto, no son negociables ni intercambiables y nos permiten planificar, supervisar y establecer claramente objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y por lo tanto, es la pauta que nos permite evaluar el ministerio no solo en base a resultados, sino buscando dar frutos. Esta sería nuestra definición de filosofía ministerial. Es importante que usted la reflexione para que entendamos lo que pretendemos compartir con ustedes hoy. El gran problema que creo que los pastores tienen al plantar iglesias o al revitalizar iglesias, porque este es un curso que fue escrito pensando en este sentido, es un curso dirigido para pastores de iglesias, para plantadores o personas que están en el ministerio y que tengamos todos la certeza de que todos tenemos una filosofía ministerial y que al final esa filosofía ministerial muestra los principios, las normas que nosotros usamos para tomar decisiones. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos en esto. Así que hablemos de la importancia de establecer una filosofía ministerial. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios de tener una filosofía ministerial? Hay varios beneficios. Primero, y vamos a explicar un poco más adelante todo, tener una buena filosofía ministerial nos ayuda a tener un enfoque claro, nos ayuda a planificar correctamente, nos permite que nuestro ministerio sea pertinente y por lo tanto nos permite evaluar. Estos son los 4 beneficios que una filosofía ministerial nos van a otorgar. Expliquemos. Una buena filosofía ministerial nos permite enfocarnos. ¿En qué? En el trabajo de plantar o pastorear una nueva iglesia o revitalizarla. Hay una gran diversidad de distractores que desenfocan al pastor o plantador de sus objetivos. Tener una filosofía ministerial permite que el pastor se enfoque en las cosas importantes. Por ejemplo, visitar a las familias de una iglesia establecida es algo que las congregaciones esperan, entre comillas, que haga el pastor. Ahora bien, no estoy afirmando que el pastor no visite. Quiero enfatizar que sí, si el pastor está debidamente enfocado, utilizará el asunto del ministerio de visitación para entrenar y habilitar a otros para que él pueda dedicar más tiempo a asuntos importantes. Explico. Si tienes una filosofía ministerial claramente definida, utilizarás algo que se supone que es tu trabajo como pastor, si eres pastor o plantador, pero lo vas a utilizar para entrenar a otros. En el concepto bíblico reformado, en México les llamamos a los presbíteros, que en Chile, en México los llamamos ancianos de iglesia, y los pastores en México somos los presbíteros, ¿verdad? Entonces, al pastor y a los presbíteros, o al pastor y a los ancianos, al conjunto de personas que gobiernan la iglesia, a este conjunto de personas, en el sentido bíblico, todos somos pastores de la iglesia al mismo nivel. Y esto es importante porque si todos somos pastores al mismo nivel, todos deberíamos de visitar. Es obvio, el pastor está de tiempo completo, asumimos que debería de hacer un poco más, pero eso no quiere decir que los ancianos no visitan. Entonces, el pastor debería de enseñar, utilizar el ministerio de de la visitación para entrenar a sus ancianos y enseñarles cómo hacer un ministerio de visitación efectivo, de tal manera que ellos visiten a otros. Les pongo el ejemplo. Lo que yo hago cuando empezamos el proceso de visitación es tomar a una persona y yo le entrego a esta persona una hojita
donde está todo lo que hacemos en la visitación. Ahí, cuando llegamos a una casa, obviamente lo hacemos previa cita, o sea, se hace una cita telefónica y se agenda. Llegamos a la hora de la visita y al momento de introducirnos a la casa hacemos una pequeña introducción. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar. ¿Cómo están los hijos, la familia? El anciano que va conmigo es el encargado de quitar los distractores. Es decir, yo mismo pido que apaguen el radio, que apaguen la televisión, pero si hay un niño, el anciano vaya, agarra el niño y lo juega un rato con el niño para que los padres puedan escuchar. El anciano tiene que estar, tiene todo esto por escrito. Tiene el pasaje bíblico, tiene la reflexión bíblica y tiene la forma en la que lo hacemos. Entonces, yo le presento al anciano un bosquejo donde está todo lo que hacemos, los 5 o 6 cosas que hacemos. Generalmente es una introducción, quitamos distractores, se lee el pasaje bíblico, se explica el pasaje bíblico y se pide motivos de oración por nuestra visita. En ese momento la gente te puede decir, pastor, gracias porque vino, y te pueden contar algo y escuchas, oras y te retiras. Visita de doctor, hermanos, eso lleva 30 minutos. Porque tenemos un horario donde hacemos en un día 4, 5, 6 visitas y la persona está entrenándose. Después de 2 o 3 vueltas de 3 o 4 visitas, la persona está lista para hacer algo de lo que está en el bosquejo. Hacer la introducción, leer el pasaje bíblico, explicar el pasaje, yo oro, hasta que llega el momento en que yo solo veo y la persona lo hace 1, 2, 3 veces. Cuando la persona lo hace correctamente, entonces ya no sale conmigo. Él toma a otro anciano o diácono, yo tomo otro anciano o diácono y replicamos el modelo. De tal manera que en un fin de semana podemos hacer 40, 50 visitas, pero yo hago 4 o 5 porque estoy constantemente entrenando. Eso es tener una filosofía ministerial correctamente planificada. Si el pastor lo quiere hacer solo, pues obviamente depende del tamaño de la congregación, obviamente que lo puede hacer, pero se va a tardar más tiempo y la gente va a estar esperando que solo el pastor lo haga. Ese es un problema que tenemos en el norte de México, que las iglesias están esperando que el pastor lo haga todo, que el pastor dirija, que el pastor predique, que el pastor visite, que el pastor cante. Si toca, fantástico, es paquete completo, ¿verdad? Entonces, y no estamos habilitando a las personas, pero eso responde a una filosofía ministerial, el hacerlo y no el hacerlo. La explicación que estoy dando es una forma en la que yo lo he hecho en el pasado cuando pastoreé una iglesia. Usted puede decidir otras formas, pero el chiste es que reflejes una filosofía ministerial. Y es importante tenerlo planificado para que entonces las personas sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos una filosofía ministerial. Y entonces los ancianos de las iglesias o los líderes de las iglesias que estás plantando aprenden a hacer el trabajo. Otro ejemplo, cuando estás plantando una iglesia, lo que la gente espera que tú hagas son contactos. ¿Quién es un contacto? Un contacto es una persona que conoce mi nombre, que conozco su nombre, que tiene mi teléfono, que tengo su teléfono. Ese es un contacto. Como plantador de iglesias, que he plantado iglesias de cero, sin que haya otros cristianos en la ciudad, y levantar una iglesia, mi trabajo es hacer contactos. Ahora, aquí va la explicación. Por cada 10 contactos que yo hago, bueno, mi trabajo es hacer contactos y convertir esos contactos en relaciones de amistad. Y en el contexto de la amistad, voy a tener oportunidades para compartir el evangelio. Ahí va la explicación. Por cada 10 contactos que yo tengo, 13 harán una relación de amistad. Por cada 10 amigos que yo tengo 3, en promedio tengo 3 oportunidades de compartir el evangelio. Por cada 10 presentaciones del evangelio, 3 me dirán que sí. Por cada 10 que me dicen que sí, 3 visitarán una actividad de mi iglesia, un estudio bíblico, una cena, un culto público, lo que yo haga. Para que 3, y por cada 10 personas que visitan mi iglesia, 3 se quedan. Para que 3 personas se queden en mi iglesia, necesito 2,700 contactos. Explique esto por qué. Porque para que yo tenga una iglesia de 80 personas, si solo yo lo voy a hacer, pues obviamente que me va a llevar 30 años. Pero si voy convirtiendo gente y le voy enseñando el proceso y la gente empieza a replicar el proceso y yo lo hago
yo lo hago con horario porque ese es mi trabajo, pero los hermanos empiezan a hacerlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros y empiezan a compartir el evangelio y empiezan a invitar a la iglesia, empieza a haber un flujo de entrada a la iglesia. Eso es filosofía ministerial. Todos sabemos cómo hacer contactos, todos sabemos cómo hacer amistades, no todos lo hacemos. Y lo que estoy explicando es un método, pero ese método responde a una filosofía ministerial. Entonces, es importante que todos tengamos una filosofía ministerial para que cuando hacemos el método o la actividad tenga sentido en nuestra cabeza. Solo podemos salir a conocer gente y podemos salir a tratar de hacer amigos. Si no tenemos un método y atrás de ese método no tenemos una filosofía ministerial, solo estaremos replicando algo que funciona, que pronto se va a arruinar. Y ahora les cuento una que se arruinó. En los, al finales de los 90, principios de los 2000, Rick Warren se hizo muy famoso. Y se hizo un boom en Hispanoamérica el asunto de una iglesia con propósito. Yo fui a Saddleback a escuchar a Rick Warren y luego vino Rick Warren a México. Tomé todo el entrenamiento, vi cómo lo hacía y entonces planteé una iglesia que se llamaba Puente de Gracia, pero era lo único diferente a todo lo que hacía Rick Warren. Visión, misión, valores, todo lo que hacía Rick Warren en su libro, yo lo puse, solo le puse Puente de Gracia. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Teníamos 47 grupos pequeños, teníamos 150 personas en un salón de un hotel, rentábamos todos los salones del hotel, hasta que yo me quemé, tronó la iglesia y se dividió. ¿Por qué? Porque solo copié y pegué sin reflexionar, porque lo que hace Rick Warren tiene atrás una filosofía ministerial. Y ahí les va un solo ejemplo de una de las muchas razones por las que tronó. Rick Warren tiene un pastor administrador, tiene un pastor de evangelización, tiene un pastor de grupos pequeños, tiene un pastor, todos son pastores. Entonces yo a mi equipo los nombré pastores, pastor administrador, pastor esto, pastor lo otro, pastor aquello. Y me brinqué y omití el sistema presbiteriano de gobierno. ¿Qué pasó? Pues cuando quise reclamar mi autoridad como pastor plantador, pues se me rebelaron porque todos éramos pastores. Y entonces, es una historia larga, un día se las platico completa, pero les explico. ¿Qué hice? Copiar, pegar, sin reflexionar, sin adaptar, porque hay cosas que hace Rick Warren que son muy buenas. Y lo implementé. Funciona, sí funciona. Pero tarde o temprano, si no está debidamente reflexionado, va a tronar. Una de las cosas que los pastores hacen muy común, o hacemos muy común, vamos y tomamos un curso de células y luego queremos implementar las células. Vamos y tomamos un curso de desarrollo natural de iglesias y queremos implementar sin hacer un proceso de reflexión para que generemos una filosofía ministerial en la iglesia que responda a las necesidades de la iglesia. Y ahí el error que muchos pastores y plantadores cometen o cometemos y caemos en peligros terribles. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente de por qué es importante la filosofía ministerial. Recuerde que estamos en los beneficios. La filosofía ministerial enfoca el trabajo del pastor. Otro ejemplo común es que un plantador empieza a llenarse de cosas que hacer para justificar el que no tenga una vida de iglesia aún. Es muy común que los plantadores se sientan frustrados porque no predican cada domingo o no hay, perdón, aún una estructura eclesiástica que los apoye. Pero si está adecuadamente enfocado, no se apresurará a ver actividades que solo engrosen su agenda en vez de tomar tiempo para hacer lo que debe. Una filosofía ministerial adecuadamente reflexionada ayudará a enfocarnos en lo importante y no solo en lo urgente. Si hay personas aquí que estudiaron administración de empresas, entienden muy bien este asunto del FODA. Una hoja, se le pone una cruz y se divide en 4 y en cada una de las 4 partes le pones un título: urgente, no urgente, importante, no importante. En administración se explica que tú deberías estar haciendo cosas importantes, no urgentes. Que cuando una cosa importante se convirtió
en urgente ya es no importante. Es una cuestión de administración. Y es muy común que los pastores estemos haciendo cosas urgentes no importantes. Por ejemplo, el sermón de mañana es una cosa urgente si yo no lo he escrito hoy y me voy a sentar a las 8 de la noche para preparar el sermón de mañana. Ya no es una cosa importante. Se convirtió en una cosa urgente no importante porque lo estás haciendo en las rodillas. Si lo hiciste el lunes y lo terminaste el miércoles o el jueves, es una cosa importante no urgente. Deberíamos estar haciendo puras cosas importantes no urgentes. Tristemente en el ministerio terminamos haciendo cosas urgentes no importantes. Y entonces esa es la razón por la que a veces no somos completamente efectivos, porque estamos haciendo cosas urgentes no importantes que en algún momento eran importantes y no urgentes. Tenemos que trabajar con eso. El segundo beneficio es la planificación. Tener una filosofía ministerial, una vez que ha sido bien reflexionada, ayudará a planificar cuidadosamente los pasos a seguir y podremos establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Generalmente en las iglesias le piden a los pastores un plan de trabajo y las iglesias lo que quieren ver es una lista de cosas que el pastor va a hacer con la iglesia. Y eso está bien, pero si no tiene una filosofía ministerial correctamente reflexionada, el pastor va a estar haciendo cosas. Por ejemplo, en México todas las iglesias tienen culto los miércoles, estudio bíblico. Lunes la femenil, miércoles estudio bíblico, sábado los jóvenes, domingo escuela dominical, culto de predicación y culto de la tarde. Entonces son como las cosas básicas. Yo estoy de acuerdo que se hagan, pero tienen que responder a una reflexión bíblico-teológica. Y es obvio que en una iglesia que tiene 80, 70, 100 años, muchas veces ya solo se hacen como una expresión de mantenimiento y no como una expresión de una iglesia vibrante, poderosa, que está enfocada en alcanzar a los no cristianos. A veces solamente estamos enfocados en atendernos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que no se hagan, son importantes las cosas que se deben de hacer, pero si la tenemos bien reflexionada, vamos a planificar de manera adecuada. Tercero, una filosofía ministerial va a permitir que nuestro ministerio sea pertinente. Quiero utilizar este término para hablar de contexto. El diccionario de la lengua española define cualidad de lo que es pertinente, que es adecuado u oportuno en un momento o una ocasión determinada. Es decir, una filosofía ministerial permite adecuar de modo oportuno al contexto en donde ministramos. Al elaborar cuidadosamente nuestra filosofía ministerial, aprenderemos a leer y a observar los signos de los tiempos. Y entonces, nuestra predicación será pertinente al grado de dar un mensaje como los profetas del Antiguo Testamento. Aquí es importante, bueno, yo voy a compartir algunas experiencias a raíz de esto. Por ejemplo, yo planteé una iglesia en Monterrey, los que conocen en el centro de San Nicolás, y luego fui a Durango. En Durango es una ciudad al noroeste de México, donde en 140 años no había habido iglesia presbiteriana. Hoy tenemos 2 congregaciones a raíz de ese trabajo. Cuando yo llegué a Durango, obviamente hicimos una demografía, hicimos una etnografía y trabajé un año, 8 meses en desarrollar una filosofía ministerial. Tener una filosofía ministerial permite la planificación. Parte de la planificación, como vamos a ver más adelante, es decidir el culto, el estilo de oración y la manera de la predicación. Hasta junio del 2012, yo predicaba 50 minutos. Predicaba un contexto de clase media, media alta, en San Nicolás, en Monterrey, a un cierto tipo de personas. Cuando me muevo a Durango, me muevo a un contexto diferente, en una zona de clase media, media alta, gente posmoderna, con un tipo de cultura específica, y parte de la reflexión es decidir que esta gente tiene un tiempo limitado de atención.
usted y yo estamos acostumbrados si hemos crecido en la iglesia presbiteriana, pues usamos incluso el lenguaje de la Reina Valera 60. Si yo le pregunto a usted qué es concupiscencia, estoy seguro que usted me puede definir claramente qué es concupiscencia. Pero si un no cristiano escucha por primera vez la palabra concupiscencia, le aseguro que no sabe a lo que te estás refiriendo. Hay muchas palabras en la traducción de la Biblia que utilizamos que necesitan un diccionario, una explicación. Y entonces, una decisión es usar una versión contemporánea de la Biblia con una buena traducción bíblica de los originales al español, como es la nueva versión internacional. Otra decisión es decidir predicar 20 minutos. Es bien difícil predicar 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Es porque al final los pastores nos emocionamos y de pronto se nos va. Yo predico con un cronómetro enfrente. Ahora que fui a Chile tenía el cronómetro enfrente, pero realmente me emocioné y me pasé como 10 minutos. Pero generalmente predico 20 minutos. Ahora explico esto por qué. Porque tiene que tener con una decisión que está planificada. Eso no quiere decir que no me emociono y predico 25, 35. Eso quiere decir que planifico lo que estoy haciendo de tal manera que cada parte del culto está pensada para que un no cristiano entre al culto público y entienda lo que escucha. A eso nos hablamos con planificación y que seamos pertinentes, es decir, que la gente entienda lo que estamos diciendo y que la gente sepa por qué lo estamos diciendo. Por último, tener una filosofía ministerial correctamente nos va a ayudar a evaluar. Evaluar es algo que siempre es difícil. Sin embargo, cuando nuestra filosofía de ministerio está bien definida, la evaluación irá mucho más allá de los resultados. Uno de los problemas que tanto pastores como plantadores tienen es la urgencia de resultados inmediatos. La urgencia que desde luego viene generalmente de dos fuentes. Primero, es que desde luego la misma presión emocional y espiritual que el pastor o plantador asume por los resultados. La creencia falsa de que los números son la prueba de que Dios está respaldando tu ministerio. No hay duda que esto es una falsa creencia que muchas veces domina el corazón de los siervos de Dios y los desvía del enfoque primario. La segunda fuente es tan peligrosa como la primera, pero es falsamente disfrazada de piedad. Se argumenta, no evaluamos resultados, sino fidelidad. Y estoy de acuerdo. El asunto central es que ¿a quién somos fieles? No hay duda que si la fidelidad está correctamente centrada en una filosofía ministerial bíblica, reflexionada, contextualmente pertinente, entonces nuestra fidelidad nos llevará a una evaluación seria y responsable. Pero si solo se argumenta que somos fieles a la doctrina como tal, podría ser un pretexto para esconder números, nuestros ídolos del corazón, perdón. Entonces, esos son los beneficios. Ahora, ¿cuáles serían los peligros? Obviamente los peligros están asociados a los beneficios, una cosa con otra. Y explicamos los peligros de no tener una filosofía ministerial correctamente reflexionada. El primero es obvio, ¿verdad? El desenfoque. En el proceso de planear o plantar una iglesia o llegar a una iglesia establecida, se cae fácilmente en la tentación de hacer muchas cosas para Dios y no hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Esto es vital. A veces los pastores están haciendo muchas cosas para Dios. Están haciendo visitas, están dando estudios bíblicos, están preparando sermones, están atendiendo a los enfermos. Todas esas cosas son importantes. Pero a veces no están haciendo lo que Dios quiere que haga. Y entonces, recuerden que la razón por la que estamos en esta tierra es preparar a adoradores para el cielo. La iglesia existe por la gran comisión. Y si la iglesia se desentiende de la gran comisión, entonces la iglesia pierde la razón por la que fue establecida.
visitar es importante, atender a los enfermos es importante, dar consejería es importante, predicar es importante, dar estudios bíblicos es importante, visitar a los miembros es importante, todo es importante. Pero todo tiene que estar enfocado en el cumplimiento de la gran comisión. Si solo estamos manteniendo a la gente que está para que no se vaya, entonces no somos una iglesia. Somos un club social, somos un partido político, somos una organización religiosa, pero no una iglesia. Una filosofía ministerial correctamente reflexionada nos va a ayudar a no desenfocarnos en esas cosas que tristemente lo hacen muy común con nosotros. Es muy fácil que los plantadores y los pastores estén agotados y agobiados por tantas cosas que hacen, pero a la vez se sienten frustrados por la falta de resultados, porque están haciendo muchas horas de trabajo. Es mentira que un pastor trabaja 40 horas a la semana. Aquí están presentes muchos pastores. Un pastor no trabaja 40 horas a la semana. Un pastor trabaja 60, 70 horas a la semana, si bien les va. Y no importa si están a medio tiempo, si están a 3/4 de tiempo, el que tiene una pasión por la iglesia dedica horas y horas. Un solo sermón bien hecho lleva en promedio entre 14 y 20 horas. Entonces, solo hacer sermones se lleva más del medio tiempo que le pagan a un pastor. Y el pastor no solo hace sermones y no solo hace un sermón. Entonces, es importante entender que a veces los pastores están muy frustrados porque están haciendo muchas cosas, pero no están viendo resultados. Si ellos no saben a dónde van, entonces la iglesia no sabrá a dónde va. El segundo peligro de no tener una filosofía ministerial correctamente reflexionada es hacerlo en las rodillas. Es una expresión mexicana que se refiere desde luego a la falta de planeación que resulta de una serie de improvisaciones que a la larga son desastrosas para el ministerio y la familia del pastor o del plantador. Hacerlo en las rodillas es algo que tristemente, una cosa es que usted sea creativo y una cosa es que tengas que improvisar por alguna razón, que creo que a todos nos ha pasado. De pronto llegas a una situación y te encuentras con una familia que tiene un problema en particular y mientras los estás escuchando estás buscando el pasaje bíblico para leerles porque lo que tenías preparado no va a servir. Y está bien, el Espíritu Santo te va a guiar en lo que estás haciendo y el Espíritu Santo va a tomar el control de lo que haces, pero es importante que usted y yo tengamos presente que necesitamos planificar y no hacer las cosas en las rodillas. Habrá ocasiones en las que somos desafiados a ser temerarios y a y a improvisar, pero la improvisación tiene que estar respaldada por una filosofía ministerial y por un estudio constante que nos permita tener el bagaje suficiente atrás para tomar de atrás algo que necesitamos en este momento. Pero si estamos improvisando constantemente y estamos improvisando constantemente y estamos improvisando constantemente, caemos. Ahí les va una historia de fracaso. En esta iglesia que les contaba, donde tenemos 47 grupos pequeños y 150 personas, no sé si han leído el libro Predicando con Frescura. Si no han leído, se los recomiendo bastante. Yo soy ese pastor. Es la historia de un pastor que son las 10 de la noche y todavía no sabe qué predicar el otro día porque está haciendo muchas cosas. Yo atendía de los 47 grupos pequeños, yo atendía 38, 40. Y entonces andaba toda la semana como loco de un lugar a otro atendiendo grupos pequeños. Y llegaba la gente a la iglesia y llegaba la gente. Obviamente mi sermón era bastante malo, bastante mal preparado, porque estaba tan cansado que me daban las 10, 11 de la noche preparando el sermón para el domingo. Cuando yo leí Predicando con Frescura, yo me vi en el pastor de la historia. Yo era ese pastor. Y entonces aprendí a planificar mis sermones. Aprendí a escribir y a planificar los sermones del año. Y entonces fue un proceso difícil. Tuve que dejar de hacer cosas para dedicarme a las cosas más importantes. Tuve que aprender a discipular y entrenar. Pero muchos de los problemas que tenemos surgen porque
tenemos esta tendencia de hacerlo en las rodillas. Otro peligro es que no seamos contextuales. Es obvio que el contexto se mueve continuamente a nuestro alrededor y que la iglesia no siempre está respondiendo de manera bíblica a los cambios. Muchas iglesias sucumben a la tentación del contexto en aras de parecer a la moda, ponen en riesgo el evangelio. Se da porque no hay una filosofía ministerial bíblica correctamente reflexionada y enseñada. Se debe de tener cuidado porque al redactar visión, misión y valores, no es lo necesario para no caer en la tentación de la contextualización o la sobrecontextualización. Hay que tener cuidado con sobrecontextualizar. A algunos de ustedes se los he platicado. Aquí en Monterrey hubo una iglesia, ahora ya no existe la iglesia, obviamente no, pero había una iglesia donde había un tubo y una muchacha que bailaba en el tubo, para el Señor, ¿verdad? Y hubo una época que al final de los 90s, principios de los 2000, de una iglesia neopentecostal donde la gente hacía como burros, como vacas, como caballos, e insistían que era un movimiento del espíritu. De pronto sobrecontextualizamos y perdemos el enfoque bíblico teológico porque no tenemos una filosofía ministerial relevante. Ahora, estamos hablando de movimientos neocarismáticos que son muy evidentes, pero nos pasa a nosotros, que se supone que tenemos una teología reformada. Y entonces es importante que tengamos cuidado de tener una buena filosofía ministerial que esté respaldada en una filosofía de ministerio correcta. Por último, el último peligro es pretextar en vez de evaluar. El argumento sería, la iglesia no es una empresa. Es una de las muchas voces que escuchamos utilizadas para pretextar la falta de evaluación. Yo estoy de acuerdo. La iglesia no es una empresa, pero sí es el cuerpo viviente de Cristo. Un organismo que se mueve y se organiza bajo los estándares de las Escrituras. Y estos una y otra vez nos dirigen a ser evaluados en el evangelio. Dios es un Dios de orden. Las iglesias pueden pasar años siendo ineficientes y poco relevantes a su contexto, aunque son fieles al mensaje doctrinal. El problema no es la doctrina sana. El problema es no contar con una filosofía ministerial adecuadamente contextualizada que permita hacer los cambios en las formas una y otra vez, en tanto que el fondo se sigue proclamando, que estamos hablando del evangelio. Las iglesias y los plantadores espiritualizan su labor ministerial al grado que caen en la tentación irreverente de no evaluar ni cuestionar las formas y metodologías que utilizan, ignorando que no están dando la gloria a Dios. Bien, hasta aquí el asunto de los beneficios y los peligros de tener o no tener una filosofía ministerial. Hemos definido ya lo que es filosofía ministerial. Hemos hablado de los beneficios y los peligros de no tener una filosofía ministerial. Así que hablemos de las características de una filosofía ministerial que es esencial. Hay varias cosas que creo que son importantes. Hemos ya delimitado las 4 características esenciales y no dudo que en el proceso de reflexión nuestros estudiantes de MINS podrán contribuir a algunas características distintivas que puedan empezar y espero que lo puedan hacer. Una filosofía ministerial necesariamente tiene que ser bíblica. Esa es la primera característica. Una filosofía ministerial, para que sea tal, como tal, debe ser bíblica, arraigada profundamente en las escrituras como única norma de fe y conducta. Esto es fundamental y no negociable. Es importante entender esto. Voy a explicar esto con una explicación. No sé si han oído hablar de la teología reformacional. En México ya tenemos el problema de la teología reformacional. Es algo que surgió en Holanda
luego llegó a Canadá, en Estados Unidos, y aquí en México es como la novedad. Es una forma de ver la vida. Ellos hablan de las 16 esferas y un rollo así. Ahora, explico esto. La teología reformacional es una filosofía, es una forma de vivir. Y esa filosofía está basada en la teología reformada. Por eso se llama teología reformacional. Pero no es una teología, es una filosofía. De lo que estamos hablando aquí es de una filosofía, es decir, una filosofía ministerial necesariamente tiene que ser bíblica. ¿Para qué? Para que las decisiones que tomamos estén arraigadas en las Sagradas Escrituras. Ahora, estoy seguro que de esta declaración podría parecer obvia, pero no lo es en la práctica ministerial de muchos. Se sucumben ante los embates de la mercadotecnia evangélica que cada día nos presenta una serie de perspectivas como el último descubrimiento, como la última Coca-Cola en el desierto, que hará que nuestro ministerio se convierta en relevante. Una vez, la clave es, por ejemplo, a veces salimos. ¿Cuál es la clave para que el ministerio sea representante? Que tengas una iglesia con propósito. En otra ocasión, los grupos pequeños son en casa son la respuesta. El modus operandi no es la respuesta, pero después se habla de una u otra estrategia nueva y los pastores van brincando de estrategia en estrategia. El problema central no está precisamente en las diversas estrategias que existen, que pueden ser útiles, sino que no hay un proceso bíblico teológico que nos permita distinguir, filtrar, depurar, adaptar a nuestros valores y prácticas ministeriales dichas estrategias. Ese es el problema. Y entonces por eso vemos iglesias que tienen una inversión increíble en un grupo de alabanza, porque el grupo de alabanza es la respuesta y todo está centrado en la alabanza. Y yo creo que una buena alabanza es esencial y es buena, pero no debería ser la estrategia si la Biblia no dice que sea la estrategia. Tim Keller en su libro Iglesia Centrada hace un aporte significativo. En el capítulo 2 de este libro trataremos abundantemente el asunto y presentaremos no solo la evidencia bíblica, sino una estructura útil y de modelo. La segunda característica de una filosofía ministerial, uno es que sea bíblica y dos, que sea contextual. Es decir, una vez hecho el trabajo exegético que nos permite establecer cuáles son los principios bíblicos que nos dan identidad, también es importante que debemos explorar y estudiar nuestro contexto fundamental. Conocer a las personas que queremos alcanzar, aprender su cultura, descubrir las maneras en las que la presentación del evangelio puede ser relevante para ellos, es una de las tareas que generalmente hemos dejado a un lado. Debemos reconocer la negligencia que como iglesia al no tomar en cuenta en esto. Karl Barth, el teólogo más sobresaliente del siglo XX, se le atribuye popularmente la afirmación que debes tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra para hablar de este asunto del contexto. Ahora, explicaremos en una lección adelante cómo se hace una demografía y cómo utilizar los datos de esta demografía para encontrar oportunidades ministeriales que sean relevantes, creativas y contextuales, sin poner en riesgo la integridad del evangelio. Ahora, con tristeza debemos admitir que generalmente espiritualizamos la promesa de que la palabra no volverá vacía y de que nuestra misionología se vuelve irrelevante al enviar misioneros y plantadores que con gran entusiasmo se dedican y predican el evangelio y que al final, después de un periodo de tiempo, se sienten frustrados, inadecuados y sin resultados evidentes gracias a una filosofía ministerial que no toma en cuenta el contexto y las habilidades del propio plantador. Y aquí voy a ponerles un ejemplo que es muy común aquí en México, que tristemente a nosotros nos pasa mucho. Nosotros tenemos una iglesia muy grande. Si pueden apagar su micrófono, eso nos ayuda a que no se vicie.
tenemos una iglesia, la iglesia presbiteriana es muy, muy grande al sur-sureste. Y tenemos el mismo problema que tiene toda Hispanoamérica de migración del sur hacia el norte. Y entonces, en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali, tenemos 2 iglesias de más de 60 miembros, donde todos los miembros son o tabasqueños o chiapanecos. 2 estados al sur del país. Y entonces en estas iglesias es como si entraras a una iglesia rural en Chiapas, pero está en Tijuana, una de las ciudades fronterizas más grandes del norte de México, una ciudad cosmopolita, urbana, que está enfrente de San Diego. Es una, pero tú entras a esa iglesia y es un culto chiapaneco de 2 horas y media. Y obviamente, como ustedes saben, pues hablan chiapaneco, tienen un español. Al entrar a la iglesia, entras a Chiapas o entras a Tabasco. Y esa iglesia, que para ellos es como algo espectacular porque les recuerda su casa, su tierra, es completamente ineficaz para alcanzar al tijuanense promedio o al cachanilla promedio, como se le dice al de Mexicali. ¿Por qué? Porque son tabasqueños haciendo iglesia al estilo de Tabasco en Tijuana o en Mexicali. Chiapanecos haciendo iglesia al estilo chiapaneco en Tijuana o en Mexicali. Para ellos es muy bueno, pero son completamente irrelevantes al contexto. Y no les interesa el contexto, porque siempre va a haber migrantes tabasqueños o chiapanecos que quieran estar en estas iglesias y que no les interese la Gran Comisión y no les interesen las demás personas. No es que no les interese, pero les interesa más tener una iglesia al estilo de como la tenían ahí en su tierra. Y entonces el estilo de predicación, el estilo del canto, no está mal. El punto es que responde a un contexto diferente. Y ese es el problema que tenemos en muchas iglesias, que de pronto queremos replicar un modelo que no corresponde al modelo bíblico que responda al contexto en el que está la iglesia. Eso nos pasa aquí en México, no sé si pasará en algunas partes más de Hispanoamérica, tal vez después los chilenos nos pueden compartir, puede pasar, en México nos pasa y es algo que tenemos que trabajar. Tercero, recuerden, una filosofía ministerial es bíblica, 2 es contextual, 3 tiene que ser reflexionada. Este tercer elemento es esencial para el plantador o pastor y luego para el equipo ministerial de liderazgo. Se requiere, y aquí es para lo que hablábamos, Poveda, de necesitas integrar a la gente, integrar al equipo y empezar un proceso de reflexión. Es esencial. Aquí estamos hablando de revisar nuestra reflexión bíblica y nuestros resultados del estudio del contexto, a fin de tener un puente hermenéutico que nos permita empezar a soñar con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en el lugar determinado al que hemos sido llamados. Es decir, Santiago de Chile, Linares en Chile o Linares en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. La misma área metropolitana de Monterrey es muy diversa, Tapachula, Chiapas, donde yo estoy llamado, ahí tengo que hacer. Ahora, esta reflexión es un proceso ligado profundamente al siguiente punto de poner por escrito la visión o el sueño. Es aprender a ver la voluntad de Dios. Aquí la oración se vuelve fundamental. Sin ella caminamos a ciegas en un valle tenebroso. Así que si hay que esperar la guía por la obra del Espíritu Santo a través de este medio de gracia que nos permita ver lo que Él quiere que veamos. Y entonces la cuarta característica es que tiene que ser escrita. Una filosofía ministerial tiene que ser escrita. Esto es esencial. Omitirlo es como tener un hijo, pagar la maternidad, pagar todos los servicios médicos, arreglar un cuarto en la casa, amueblarlo adecuadamente y que este niño no tenga nombre. Sería en verdad algo paradójico. Con tristeza, esto es lo que ocurre en nuestras iglesias y en muchos proyectos de plantación de iglesias cuando fracasan. Y fracasan terriblemente porque no escriben visión, misión, valores e identifican
un diseño estratégico y entonces planifican y determinan objetivos y metas para poner en práctica una filosofía ministerial que los lleve en el camino correcto. Quinto, tiene que ser comunicada. Por último, y no menos importante, de cada uno de los pasos anteriores, es comunicar con alteridad. Es decir, que toda la congregación, si es una iglesia, junto con sus líderes, entiendan correctamente todo lo que queremos decir. Esto requiere creatividad y echar mano de una múltiple variedad de recursos que actualmente casi todo el mundo tiene acceso o a su disposición, como la tecnología. Por ejemplo, cuando un plantador ha hecho correctamente cada uno de los pasos y está reclutando un grupo núcleo, debe de presentar correctamente su filosofía ministerial que ayude a aquellos que son atraídos al proyecto de plantación para que juntos entiendan lo que quieren hacer. Voy a explicar esto con un ejemplo práctico. Yo recluté, la iglesia que yo planté aquí en Monterrey, la hice reclutando, la planté con un grupo núcleo. Yo le pedía 3 cosas al grupo núcleo básicas después de explicarles visión, misión, valores y lo que queríamos hacer. 3 compromisos básicos. 1, en una plantación de iglesias no te puedes venir a sentar. En una plantación de iglesias vas a venir a cargar sillas, a poner sillas, a quitar y poner instrumentos, a tocar instrumentos, a repartir folletos, a tocar casas. En una plantación no te puedes sentar. Si quieres venirte a sentar, espérate que nos constituyamos en la iglesia y te recibimos como un miembro que solo está sentado. Pero en este momento no puedes estar aquí. 2, ahora eso se puede decir en una plantación de iglesias. En una iglesia es algo que no podrías decir porque ya están sentados, ¿verdad? 2, tienes que diezmar. Si no diezmas, no te ocupamos aquí, porque aquí ocupamos que cada persona entienda el diezmo a la luz de la teología del pacto, de la centralidad de Cristo y de la proclamación del evangelio, y que la única manera bíblica de sostener una obra son los diezmos y las ofrendas generosas. No vendemos comida, no vendemos camisas, no hacemos rifas, diezmamos y ofrendamos generosamente. Si no estás dispuesto a diezmar y a ofrendar generosamente, vete a otra iglesia, aquí no te necesitamos. Y tercero, tienes que estudiar y entender, amar y abrazar visión, misión, valores, para que entonces lo puedas compartir como algo que es tuyo. Esto es importante cuando estamos plantando una iglesia, que expliquemos nuestra filosofía ministerial, que expliquemos visión, misión, valores, que expliquemos la razón por la que tomamos decisiones y entonces los invitemos a hacer compromisos. Obviamente en una iglesia organizada que tiene muchos años, requiere un trabajo más grande y requiere el entendimiento también de lo que Rick Warner llama los círculos concéntricos. Es decir, círculos de afuera hacia adentro, donde vamos nosotros colocando a la gente en el círculo correcto. Hay gente que en una iglesia de muchos años, hay gente que solo se va a ir a sentar. Y está bien si solo se quiere sentar. Pero si solo se quiere sentar, no es miembro de la iglesia. Y vamos hacia adentro. Entre más hacia adentro en un círculo, más compromiso. Entonces, es importante entender esto porque una filosofía ministerial tiene que tener estas 4 características, estas 5 características. Tiene que ser bíblica, tiene que estar adecuada al contexto, tiene que ser escrita, tiene que ser correctamente comunicada. Si no pasa esto, definitivamente vamos a tener un problema porque entonces no vamos a poder hacer que la gente camine con nosotros hacia donde queremos. Comunicar correctamente evitará al pastor y al plantador grandes dolores de cabeza innecesarios, pero muy comunes en las iglesias y proyectos de plantación de iglesias. La gente tóxica es atraída a los nuevos proyectos y la falta de pericia del plantador generalmente le lleva a apresurarse en su reclutamiento o en integrar personas de este tipo en el afán de dar resultados. Una filosofía ministerial no solo evitará esto, sino una comunicación clara, asertiva y enfocada alejará a muchos de estos distractores y sobre todo de esta gente tóxica.
Aquí, antes de concluir este capítulo, quiero explicar esto. Esto es importante, sobre todo cuando estamos plantando iglesias. Cuando estamos plantando una nueva iglesia, la gente que está peleada con su pastor se quiere venir a nuestra iglesia. Y esa gente no la queremos en nuestra iglesia. Si tenemos una filosofía ministerial bien clara, si tenemos bien claros los compromisos que ocupamos de la gente comprometida, eso no va a pasar. En una iglesia con muchos años, hay de todo tipo de gente y hay que buscar la manera de trabajar con estrategia, porque la misma gente se va a ir haciendo, hablando de los círculos concéntricos del director, se va a ir haciendo, se va a colocar en el círculo que le corresponde. Solo tomamos decisiones con la gente que está comprometida y eso es importante. Vamos a concluir este capítulo y después vamos a tener un pequeño receso. Ahora, conclusiones. Tengo la certeza de que todos aquellos que estamos dentro del ministerio pastoral y en el liderazgo cristiano, todos tenemos una filosofía ministerial. Lo cierto y lo triste es que nunca reflexionamos en ella. Reconozco que este es un asunto con el que luchamos comúnmente los pastores y los plantadores en no hacerlo, porque cuestionará nuestras propias presuposiciones, cuestionará la forma en la que tomamos decisiones y en última instancia nos llevará a la escritura a hacer cambios que a veces nosotros mismos no queremos hacer. Y es esencial trabajar en esto. Bien, la lección número 2 habla de los elementos de una filosofía ministerial y ya vamos a hablar de los componentes esenciales de esta. Bien, ¿les parece si tenemos un pequeño break de unos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua? Son 10:25, regresamos 10:30. Si hay preguntas, respondo preguntas y empezamos con la lección número 2.